Voy a dar más potencia porque me estoy fijando en los videos. Todo bajo, mira. Eh, bien, dice, según estimaciones realizadas en la década, ¿están viendo, no? Mi pantalla, sí. Según estimaciones realizadas en la década de 1990, la media poblacional de la producción anual de forraje de los pastizales de la Salado, provincia de Buenos Aires, es de 4,6 toneladas por hectárea y el desvío de 0,5 toneladas. Para establecer si estas estimaciones son aún válidas, un equipo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería obtendrá una muestra aleatoria de 25 establecimientos ganaderos, evaluará la producción anual de forraje de los pastizales de cada establecimiento y calculará los valores que tomen. X raya la media muestral y S cuadrado el estimador insesgado de la variable. Bueno, con respecto a los ejercicios que veíamos viendo, ¿qué ha cambiado acá? ¿Cuál es lo primero que detectan que está distinto? El estimador de la varianza, ese cuadrado. Claro, tenemos el estimador de la variancia, ¿no? Y también tenemos el promedio de la muestra, ¿no? O sea, a partir de una muestra de 25 lotes, perdón, 25 establecimientos ganaderos, tomamos el cálculo de la estimación de la media muestral y de la variancia de la muestra, ¿no? Bueno, más allá que acá nosotros tenemos que durante la década del 90 teníamos el dato de que cuánto era el verdadero promedio y el verdadero desvío estándar de aquel momento, ¿no? Bueno, se dice que X raya es un estimador insesgado de la media poblacional. ¿Por qué? La esperanza de X raya tiene el mismo valor que mu. Ok. ¿Y por qué no las otras? A ver, el resto. O sea, insesgado significaba eso. Después tenías, no me acuerdo cuál era cuál ahora, ¿no? Ok, Pero pero digamos, entiende, está muy bien lo que dice Raúl. ¿Esta frase es verdadera o es falsa? Más allá que la respuesta no sería la correcta porque no es lo que pregunta. verdadero. Claro, Bueno, Verdadera. este valor, la tercera es falsa. la tercera es falsa. ¿Por qué es falsa? Está bien. No necesariamente, o sea, dependiendo cuáles unidades, digamos, tomes en la muestra, cuáles unidades muestrales te va a cambiar el valor. Exactamente. Por eso nosotros decimos que en realidad la esperanza de X raya es la que coincide con mu y no directamente que X raya coincide con mu, ¿no? Bueno, y esta que tenemos acá, Eso sí, pero era eficiente. O sea, eso eficiente. significaba que es eficiente. Exactamente, sí, eficiente. Bueno, y esta que tenemos acá, Consistente. O sea, que mientras vas aumentando el tamaño de la muestra, se acerca más, digamos, ujú. a la media Bueno, poblacional. entonces se dan cuenta que tenemos acá 5 opciones, de las cuales 4 son verdaderas, pero una sola de las verdaderas responde a la pregunta, que es la que tenemos acá, ¿no? Bueno, después dice la distribución de X raya. Hay alguien que está pasando hojas que me está matando, chicos, no sé quién. Pero dice, la distribución de los X Perdón. raya. ¿Qué? Seleccione una. ¿Qué opción sería? Aproximadamente normal. Ok, bueno, esta mucha aplicación no hay por qué dar, ¿no? Exactamente normal, no es posible saberla. Bueno, nosotros sabemos que qué es lo que pasa, que a medida que va aumentando el tamaño de la muestra, ¿sí? Lo que va pasando con la distribución de los X rayas es que cada vez se hace más normal y cada vez es una normal con mayor probabilidad de obtener valores en el centro, ¿no? Bueno, después dice, si en verdad la variancia de la producción anual de forraje de los pastizales de la depresión del Salado es de 0,25 toneladas por hectárea al cuadrado, ¿sí? Estamos hablando de qué variancia. ¿La variancia de la población o de la variancia de la muestra? La poblacional. La poblacional, ¿no?
Dice, ¿cuál es la probabilidad aproximada de que la media muestral de los X rayos a obtener tome un valor que difiera al menos en 200 kilogramos por hectárea de la media poblacional? No, en menos. En menos, perdón, dije al menos, dije no, en menos, Sí. tenés razón, sí, en menos de 200 kilogramos por hectárea de la media poblacional. Ahí lo metes en el probability como una normal Bien, y te quedas en 0,2 toneladas o 200 kilos para la izquierda, 200 para la derecha. Y era 0,97725. el resto, ¿alguno no llegó a esta pregunta? A mí me dio más cerca del 0,954. Ok, bueno, vamos a chequear. Antes que de ir al cálculo, Raúl dijo que lo hizo con la normal. ¿Por qué lo hizo con la normal y no con la T-Student, por ejemplo? La verdad, lo de Test Student es lo último que había leído Sí, y supuse que se hacía con la normal, que era la anterior, porque o sea, es aproximadamente normal. Igual lo de la Test Student lo leí ayer por arriba y si bien lo entendí, no estoy como para aplicarlo ahora. O sea, bueno, lo leí, lo digamos, vamos más o menos lo entendí, pero ok, lo vamos a ir viendo. En realidad usamos la normal porque este me está dando, en este caso es la media poblacional, ¿no? Entonces, tenemos la media, perdón, la variancia poblacional. Tenemos la variancia poblacional, podemos usar la normal, ¿no? Bueno, ya que tenemos que esto es 0,25. ¿Cuánto te daba acá, Raúl? Eh, el desvío. ¿La raíz de 0,25 o cualquiera, ¿no? ¿Cuánto da? sí, a ver, no me acuerdo porque lo puse en el coso y lo saqué. A ver. Pero es fácil, es 25, ¿cómo va? 0,5. 0,5, exactamente, sí. Ah, claro. Que es raíz de 25, ¿no? Bueno, y entonces acá tenemos, ¿qué valor pusieron acá? A mí me dio como el anteúltimo. Está bien, pero ¿qué valores cargaron? Digamos, ¿qué fuiste probando? Ah, no, no, no. Ah, bien. El desvío, el desvío era 0,05 y después no me acuerdo cuándo era el rendimiento, cuánto daba la media. Lo que te está pidiendo es que difiera en 200 kilogramos de la media poblacional. ¿La media poblacional cuánto era, chicos? 4,6 toneladas por 4,6. Claro, hectárea, ¿no? 4,6. Entonces, ¿cuánto O es sea que sea 200? mayor a 4,4 y menor a 4,8. Entonces Ahí acá está. vamos a poner 4,6 y acá vamos a poner 4,4, por ejemplo, ¿no? Y vamos a calcular esta probabilidad. Y después vamos a poner 4,8, ¿no? Y nos va a dar esta probabilidad. A ver, no, en más decía, ¿no? No en menos. Que difiera no, menos de 200 Menos, kilogramos. claro, a la de mayor a 4,4 le tenés que restar mayor de 4,8. Va, así lo hice yo. La de 4,4, que sería esta. Le tenés que restar mayor de 4,8 para que te quede Sí, en en el realidad es lo intervalo. mismo. Vos lo podés hacer por el menor y te da igual. O sea, fíjate que acá Sí, estoy sí, sí. usando 0,60 y algo. Y bueno, ¿y esto cuánto dio? A mí me dio 0,97725. Bueno, el resto, ¿llegó a ese número? No los escucho, chicos. Yo cuando lo hice me dio más cerca de 0,95, 4. Porque acá ¿qué está faltando acá? ¿Qué tengo mal acá? ¿Está bien 0,5 poner acá? No sé si está compartiendo pantalla, porque yo no veo lo que está ¿Cómo no ven la pantalla? haciendo. Ah, no, pensé que lo Veo, estabas pero diciendo como en el aire. No, no, no se ve. Ah, perdón. Es que me pone dejar de compartir, no sé por qué. ¿Ahí lo ven?
Sí, sí. Bueno, salido con las dos aplicaciones abierto acá, el Explorer y el otro. Bueno, y entonces acá eh, cosa que después no me va a grabar. ¿Acá lo ven? Si vemos que el probability o No, el... el cuestionario, cuestionario. Ah, sí, sí. Sí, el cuestionario sí. Ok, bueno, listo. Entonces, a ver, acá tenemos. ¿Qué estaba mal? Ah, no lo estaban viendo, perdón. Había una cosa que estaba poniendo mal, que nadie me había corregido, pero bueno, si no lo estaban viendo al probability, no se iban a dar cuenta. Bueno, acá, ¿qué iba? 4.6, ¿no? 6. 6. Acá iba 4.4 o 4.8, ¿no? ¿Y acá qué iba? Dijimos que era la raíz de 25, de 0.25, 0,5. 0,5. pero dividido ¿qué? La raíz de n, ¿Y bueno, cuánto era la raíz de n? la raíz de 25 sería. O sea, A mí para eso me quedó 0,1. perfecto. Bueno, entonces tenemos esta normal, y acá tenemos 4.4, este nos da 0.97, 725, y el otro nos da 0.8, 0.02. Y le restás este al de 4.4. Exactamente. Claro. Claro, O, quedas más cerca Claro. del 0,95. Se ve que la habré claro, A mí pifiado. me ¿ves? dio O eso. sea, ahí está, ¿ves? A mí me Sería dio eso. 0.97, 725 menos, eso podría tomar el de acá, menos este, está bien, no lo voy a hacer así porque no me voy a entender, pero es lo mismo, estoy aplicando la simetría de la campana, ¿no? Pero acá sería 0.97 no nada, y menos este me da algo como 0.95, ¿no? Pues 0.97 menos 0.02. Así que en las opciones, la única que es 0.95 es esta, ¿sí? Bueno, y la última dice, si se tomase una muestra aleatoria de 50 establecimientos ganaderos en vez de 25, ¿cómo cambia? No hace falta hacer Aumenta, los cálculos, ¿no? aumenta porque se achica, digamos, se afina la, La la campana. curva, digamos, la distribución, la campana. Exactamente, nosotros teníamos una campana que vamos a ponerlo acá con otro día la simulación, ¿no? Y acá el capítulo 3, acá. Teníamos, por ejemplo, esta distribución normal, la distribución original puede ser normal, acuérdense que puede ser no normal, pero digamos, si nosotros teníamos acá una muestra de tamaño 1, bueno, me iba a graficar la, la misma campana a largo plazo que la distribución original, ¿no? Pero si esa distribución, en lugar de ser de tamaño 1, ya era de tamaño 10, bueno, iba a ser una campana más pequeña, ¿no? Y sí, más concentrada en torno al verdadero valor de mu, que era de tamaño 15, bueno, va a ser todavía más angosta la campana, ¿no? Va a estar más concentrado en estos valores y ni hablar si estamos hablando de 25 o estamos hablando de pasar de 25 a 50, ¿no? La campana cada vez va a ser más probable obtener valores hacia el centro del valor de mu, ¿no? Hacia el original. eh, Perdón, independientemente de la distribución original que tengamos, independientemente de que la distribución sea normal o no normal, lo que vamos a obtener cada vez que tengamos mayor tamaño de muestra, aumentemos el tamaño de la muestra, vamos a tener valores más cercanos al verdadero valor de mu y eso genera campanas más centradas en torno a ese valor, ¿no? Así que la respuesta correcta es acá, ¿qué pasa? Aumentaría. Aumentaría la probabilidad, ¿no? Porque cada vez es más probable tener valores cercanos a mu y más improbable tener valores alejados a mu. El efecto es ese, ¿no? Estaba mostrando. Bueno,
¿Dudas, preguntas del cuestionario? Este es probablemente, puede ser, llegar a ser un ejercicio de segundo examen, ¿sí? Así que ténganlo muy presente. Yo estoy, volví. Buenísimo. No Sí, se te murió. dejó libre, digámosla. No, me ejecutó. A mí Bueno, me cambió toda la configuración de cosas, por eso tardé un poquito, ¿viste? Porque tengo armado para lo otro y tuve que cambiar todos los ajustes, pero bueno, por lo menos pudimos poner el cuestionario. bueno, buenísimo. Entonces, lo que estuvieron viendo recién con Ezequiel tiene que ver con distribución de estimadores, ¿no? Y básicamente la lógica es, damos un saltito de variable aleatoria y ahora la variable no es la variable que registramos en nuestra unidad muestral, sino que es, por ejemplo, el promedio de las observaciones de n unidades muestrales. Así que eso introduce ese concepto, vimos eso de distribución muestral, vimos que a medida que aumentaba el tamaño de la muestra, los estimadores tienden a hacerse normales, a tener una distribución normal, y también vimos que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, se hacen menos variables, más compactos, más parecidos al estimador. Bueno, y hoy tenían para resolver 3 ejercicios, 5.2, 5.3 y 5.6, porque arrancamos con el siguiente tema, que es el de intervalo de confianza. A ver, yo voy a poner a compartir y vamos a ver esos ejercicios. A ver cómo les fue. Acá tenemos el ejercicio 5.2, que es un ejercicio teórico. Vamos a arrancar con este porque tiene que ver con lo que estuvimos charlando. Y déjenme, no copié el enunciado. El enunciado decía, cada uno de los gráficos, estos 3 gráficos, se esquematizan las funciones de densidad de probabilidad de 2 estadísticos alternativos A y B, propuestos como estimadores del parámetro Tito. Entonces esto es bien teórico. El parámetro puede ser cualquier cosa, como, no sé, puede ser la varianza, una característica poblacional. Y estamos tratando de estimar ese parámetro a través de 2 posibilidades de estimadores, como pensar 2 fórmulas distintas. Para no ponerle nombre y apellido, hacemos algo bien general, entonces este valor, esperen que vamos a verlo acá. Así yo puedo dibujar. Ahí está. Entonces, vamos a repasar la diferencia entre parámetro y estimador. A ver si alguien me puede decir cuál es la diferencia entre parámetro y estimador. Creo que el parámetro era en base a la población. Bien. Y el estimador en base como a la muestra. Perfecto. Entonces el parámetro es un estadístico, por ejemplo la media, la varianza, una proporción estadístico calculado en base a la población. Y puede ser que también ese sea como constante, no varía. Bien, perfecto. El estimador es un estadístico calculado en la muestra. Entonces, la muestra, recordemos que la muestra es aleatoria. Entonces, el estadístico de la población no es variable. No es variable, es un número, es un único número. Entonces, si yo quiero saber, como decíamos el otro día, una característica de todos los habitantes del partido de San Martín, bueno, por ejemplo, cuáles son los ingresos mensuales de las personas mayores de 18 que viven en el partido de San Martín, hago un censo y tengo el número, el promedio. Pero si hacer un censo es inviable, no lo puedo hacer todos los meses, si necesito saber cómo evolucionan los ingresos, hago una encuesta, que es la encuesta permanente de hogares, y esa encuesta permanente de hogares lo que hace es sacar una muestra aleatoria. Entonces, en vez de censar a todas las personas adultos de San Martín, elige algunos al azar. Y entonces, ¿qué pasa? Que
eso, yo voy a tener un número, una realización, pero si repito el proceso, voy a tener distintos valores. Por eso decimos que es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque depende de una muestra aleatoria. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, un repasito más. Algún ejemplo de un parámetro y su correspondiente estimador. ¿Cuál podría ser un parámetro, por ejemplo, en este de los ingresos? Media aritmética poblacional y bueno, la media muestral. Perfecto. ¿Y cómo simbolizamos la media poblacional? ¿no es? Perfecto. Y la otra, bueno, X rayo. X rayo. ¿Sí? Este sería un ejemplo. Y si quiero hablar de la variabilidad, un parámetro sería... Sigma y es al cuadrado. Perfecto. Sigma, que sería el desvío estándar de de los ingresos de todos los adultos del partido de San Martín, y en cambio cuando saque una muestra voy a tener una aproximación que lo llamo S. ¿Sí? Perdón, el estimador iba con el sombrerito, digamos. Eso sería en forma genérica. Mira acá, por ejemplo, bien genérico, al parámetro lo están llamando tita. No sabemos qué es tita, no sabemos un promedio, una proporción. Entonces el estimador le podemos poner así. El sombrerito quiere decir que está estimando a lo que está abajo. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos ejemplos. Otro ejemplo podría ser pi, bueno, estamos viendo acá, que es la probabilidad poblacional, y en nuestra muestra va a ser t, una proporción o una frecuencia relativa. Bueno, ¿vamos con eso? Entonces está esa lógica, y lo loco que estuvimos viendo en el capítulo anterior es que estas cosas, los estimadores tienen, como son variables aleatorias, tienen distribución de probabilidades. Ahí, Adri, perdón, Entonces, no sé si esa pantallita le escapa a los chicos la imagen, la del Meet. ¿esta? Sí, que la corres un cachito, porque no se ven las tres campanas, se ven dos. No. Ok, Por lo ahí. menos a mí, ahí sí. Buenísimo, gracias. Entonces estamos diciendo que los estimadores, como son variables aleatorias, tienen distribución de probabilidades. En cambio, el parámetro dijimos que es fijo. Entonces fíjense este dibujo acá. El parámetro, acá están los valores posibles. Y el parámetro solamente es este, es un único valor. En cambio, el estimador, que lo podemos simbolizar así, esto es un estadístico que intenta estimar el valor del parámetro y puede tomar un montón de valores distintos, todos alrededor de esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay infinitos valores de estimadores y un único valor del parámetro. Hay una única media aritmética de los ingresos de todas las personas adultas del partido de San Martín, pero hay infinitos valores de X raya. ¿Sí? Si yo saco 100 personas, voy a tener distintos valores. Bueno, acá estamos comparando dos estimadores distintos, como si fueran dos fórmulas distintas para estimar este parámetro, A y B. Y recién repasaron lo de estimador insesgado. A ver si alguien se acuerda o lo lee en el libro. ¿Qué quiere decir que un estimador sea insesgado? Que la esperanza te da lo mismo que la media poblacional. O sea, la esperanza del estimador. La esperanza del estimador te da lo mismo que el parámetro, no que la media poblacional. Ese es en el caso. Sería igual que el parámetro. Esto es bien general. Tratemos de entender esto. Dice, el estimador, un único valor estimador me puede quedar acá, me puede quedar en cualquier lado, no importa. Pero cuando promedio todos esos valores, cuando saco la esperanza, la tendencia central de los infinitos valores del parámetro, del estimador, me tiene que dar exactamente el valor del parámetro. ¿Vamos? Entonces, si no me da igual, si esta igualdad no se cumple, es decir, si yo hago la esperanza del estimador menos el valor del parámetro me da distinto de 0, ahí es lo que tengo, es un sesgo. Esa diferencia, ¿no? Si hay un delta, esa diferencia se llama sesgo. Si esto vale 0,
Si el sesgo es igual a 0, decimos que el estimador es insesgado. Bueno, entonces con ese repaso, digamos el primer dibujo. De acá. Les pregunto, ¿cuál es la esperanza de A, del estimador A? Este es A, ¿no? ¿Cuál es su valor medio, su esperanza? En este caso que está en el medio, supongo que será lo mismo que la media de... Exacto. Si tenemos este dibujito de acá, miren, este de acá. O sea, ¿Cuál es la media de esta distribución? Y es esto, es decir, tita. ¿Cuál es la esperanza o media del estimador B? Que es el punteado. claro, tita también porque También es tita. normal. Lo mismo. Entonces, ¿cómo son A y B? ¿Alguno de los dos tiene sesgo? No. No. Los dos son insesgados. ¿Estamos Igual siempre entonces? se habla de sesgo del estimador, ¿no? No del parámetro. O sea, Exacto, el sesgo del estimador. Es qué tan bueno es mi estimador estimando el parámetro. En promedio, ¿ese estimador coincide con el parámetro o tengo una diferencia? Así que acá, la esperanza de estos estimadores coincide con el parámetro, por lo tanto, ambos A y B en este gráfico, en esta situación 1, son insesgados. Vamos a ver qué pasa en B. Perdón, en el caso 2. ¿Qué pasa con el estimador A? ¿Es sesgado o insesgado? Es insesgado. Insesgado, ¿ven? Su media, la media de A. Entonces A es insesgado, no tiene sesgo. Le puedo pifiar mucho o poco cuando calculo un estimador, pero en promedio me coincide con el parámetro. ¿Y qué pasa con B? Está más desplazado hacia la izquierda. Exacto, entonces B tiene sesgo. Vamos a ver el dibujito de B, este es B, ¿no? ¿Cuál sería la esperanza de B? La media de la distribución. Y si yo tiro esto acá, este valorcito acá, esto sería la esperanza de B. Voy a borrar esto. Y entonces, ¿cuál sería el sesgo acá? Y en A no tiene y en B será la diferencia de lo que está desplazado. Exacto, esto de acá, ¿ven? Esto que estoy pintando acá, esto sería el sesgo de B. Esto es parecido, imagínense que si ustedes están usando, quieren saber, están usando una balanza. La balanza está descalibrada y pesa por debajo de lo que tiene que pesar. Entonces, sistemáticamente les pesa 5 gramos menos de lo que deben pesar. Entonces, ustedes pesan el mismo objeto infinidad de veces, un montón de veces, pero no importa la cantidad de veces que lo pesen, siempre van a tener en promedio una diferencia de 5 gramos, que es este sesgo que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Es una diferencia sistemática entre el promedio o esperanza o media del estimador y el parámetro. Entonces, en la situación 2, A es insesgado, pero B es un estimador sesgado. ¿Sí? ¿Y qué dicen en la tercera situación? ¿Cómo es B? B es insesgado y A sesgado. Perfecto. Este es insesgado y en cambio A también tiene un sesgo. No tan fuerte como el otro, es un sesgo más chiquitito, pero es un estimador sesgado. Vamos, entonces, esto es bien teórico. Nosotros ya tenemos elegidos cuáles son los mejores estimadores. Si quiero estimar mu, voy a usar la medida aritmética de la muestra. Si quiero estimar sigma cuadrado, voy a usar la formulita que vimos el otro día. Eso ya lo tenemos decidido, pero esto es en teoría para que se entienda el concepto de sesgo. Ahora vamos a una segunda característica de los estimadores, que es su variabilidad, su varianza. Entonces ahí vimos otra propiedad de los buenos estimadores, que eran, acá estoy, el estimador eficiente tiene la mínima varianza. Entonces un estimador eficiente es el que tiene, si tengo muchos estimadores del mismo parámetro, el más eficiente es el que tiene la menor varianza.
Entonces, vamos al primer dibujo. ¿Qué dicen de la variabilidad de los estimadores, de la varianza? ¿Es la misma para A y B? A es menos, tiene menos varianza, es más eficiente. A tiene menos varianza. ¿Están de acuerdo con lo que dice Raúl? ¿Cómo vemos la varianza acá? Gráficamente, porque no tengo ningún número. Con el ancho. ¿Cómo puede ser? Genial. Un poco. ¿Sí? Si me paro en el mismo lugar, para A es más angosta la distribución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene menos variabilidad. Es decir, que la varianza o el desvío del estimador A es más chico que la varianza de B. Por lo tanto, ¿cuál de los dos estimadores es más eficiente? A. El estimador A es más eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo que elegir entre A y B, los dos son buenos porque son insesgados, pero me gusta más A porque cuando yo saque muestras y calcule el estimador, en promedio se van a parecer más al parámetro que en el caso de B. ¿Sí? Lo que buscamos con estimar es tener un valor lo más parecido posible al parámetro. Bueno, ¿qué dicen en el segundo caso? ¿Cómo son la varianza de A y de B? Iguales. Son iguales, ¿ven? Esto es importante que lo vean. Ven que la media es muy distinta, ¿no? La esperanza de los estimadores es distinta. Sin embargo, la variabilidad es exactamente la misma. O sea que acá la varianza de A es igual a la varianza de B. Por lo tanto, son igual de eficientes. Y en la tercera situación, ¿qué dicen? ¿Cómo son las varianzas? La varianza de A, ¿cómo es con respecto a la varianza de B? Menor. La varianza de B es mayor a la varianza de A. Perfecto. Así que acá, de nuevo, A es más eficiente que B. ¿Sí? Pero igual si tuvieses que elegir uno, elegís B, ¿no? Bueno, ahí vamos. Ahora vamos a... Tal cual. Ahora vamos a discutir porque el 1 y el 2 es bien clarito a quién elegimos. En cambio, el 3... Entonces vamos a ver eso. Si estamos en la situación 1, ¿cuál es el winner? ¿Con qué estimador de los dos tenemos que elegir uno de los dos? ¿Con cuál nos quedamos? Caso 1 dijiste. Con el A. Bien. ¿Por qué? Porque es eficiente igual que B. Perdón, es más eficiente que B y los dos son insesgados. Perfecto. ¿Están de acuerdo? En promedio los dos coinciden con el parámetro. Los dos son insesgados. Eso es bueno. Pero A es menos variable, es más eficiente. Entonces me gusta más. Así que ahí elegimos A. En la segunda situación, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con A o con B? Con A. A ver, alguien dice con A y otro dice con B. ¿Con cuál? Argumenten. Yo me quedaría con A porque es insesgado y tiene la misma varianza. Perfecto. ¿Están de acuerdo con Nayel? Acá tenemos una diferencia y B se nos cae porque es un estimador sesgado y no nos gusta decir que el peso de algo es 5 gramos menor del que realmente es. Así que lo descartamos y como los dos tienen la misma eficiencia, entonces no los elegimos por variabilidad y sí por tendencia central. Así que ahí nos quedamos con A también. Y en el último, ¿qué dicen? Ahí tenemos un temita, ¿no? Porque si tenemos que elegir por insesgadez, ¿con quién nos quedamos? Con B. Y si tenemos que elegir por eficiencia... Con A, pero si es eficiente hacia la izquierda, o sea, si es eficiente desplazado, no sé cuánto te sirve. ¿Qué dicen? ¿Los chicos de Rivadavia querían decir algo? Sí, no sé qué tiene más peso, digamos, al momento de elegir. No, el tema es que te tira para... No, pensándolo como es que lo menos equivocado, lo real, es mucho más pesado que la variabilidad. Podría variar un poco más, está dentro
la posibilidad de rango. Sin embargo, el hecho de que es ese estado le da como que más valor a B. Sí, ahí tenemos como una tensión entre qué priorizamos, ¿no? Si priorizamos la insesgadez, entonces el winner es B, pero si nos quedamos con la menor variabilidad, con la eficiencia, es A. Entonces ahí tiene que ver con un poco los objetivos de la estimación. Yo tomé un curso que dictaba gente del INDEC que se dedican a diseñar todas las encuestas con las cuales, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares, que vieron que todos los meses se publica cuál es la tasa de actividad, el porcentaje de desempleo, los ingresos de las personas, también tenemos el índice de pobreza. Bueno, todos esos datos salen de encuestas, es decir, de muestras que se obtienen todos los meses para hacer el seguimiento de los indicadores. Sería imposible hacer un censo, ¿no? Necesitaríamos un montón de tiempo para saber qué pasó hace 2 años atrás. Y lo que decían las personas que se encargan de los diseños muestrales es que a veces prefieren elegir un estimador más eficiente, aunque esté sesgado, si es que ellos pueden tener como una idea del sesgo. Es decir, si pueden estimar, tener información de cuánto es esta diferencia, el sesgo, entonces como que pueden corregir las estimaciones y en ese caso les gustaría el A. ¿Por qué? Porque tiene esta propiedad de eficiencia que es muy buena, porque con un determinado tamaño de muestra vamos a tener estimaciones más concentradas, ¿sí? Así que bueno, eso es como un ejemplo de no es tan obvio acá. Y si tenemos cierta información para corregir el sesgo, entonces en una de esas preferimos el estimador más compacto, ¿sí? Bueno, nos quedó, entonces esto estaría, ¿se entendió más o menos? Y nos quedó la pregunta C. Ahora estoy viendo en cada gráfico identificador el estimador que tiene la distribución de probabilidad más concentrada alrededor del valor del parámetro. Bueno, esto es bastante fácil, ¿no? ¿Cuál de los dos en el 1 está más concentrado alrededor del parámetro? ¿A o B? A. A, ¿ven? A está más concentradita, tiene más área cerca del valor del parámetro. Así que nos va a gustar más A, ya lo charlamos, por esto, vamos a tener más valores más cercanos. En el segundo caso, ¿cuál tiene valores más cerca? También es A, ¿no? Porque el otro se desplazó, así que acá también gana A. Y en el tercer caso, y capaz no es tan obvio, ¿no? Pero a ver, si yo genero, vamos a pensar, como 2 límites así, podría intentar medir la superficie que queda cubierta de A, que sería toda esta, y la que queda de B, que sería toda esta de acá. Y no sé, me parece que estarían bastante parejitas, ¿no? ¿Cuál de las dos tiene más superficie dentro de esos límites? Profe, ¿por qué marcó de verde la parte de arriba de A que sobrepasa la línea punteada de B? A ver. Porque sería... Ah, acá, tenés razón. Sí, acá marqué mal. Espera. Esto sería de... El verde es el de A. No, el celeste es el de A. Así que hacemos todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es A. Y ahora vamos a marcar B. Lo voy a marcar con rojo porque si no, no se va a ver. Y B sería esto acá. Yo creo que, me parece que es más A, ¿no? ¿Qué dicen? A tendría más área cubierta. Sí, para mí también. Ah, Y queda menos fuera. En Sí. vez
Entonces, mirando esto que combina centralidad y tal vez A es como un mejor estimador en el sentido que está más concentrado. Es un poquito lo que les decía antes de corregir el sesgo. Está hecho Bueno, a propósito para sí. discutir, digamos. Entre A y C siempre se plantea lo mismo, Ah. misma discusión. Una cosita, antes de cerrar este problema. ¿Se acuerdan que dijimos que para estimar la varianza poblacional, para estimar sigma cuadrado o el desvío estándar poblacional, había dos formulitas? Página 124. Teníamos una fórmula que era la que veníamos usando hasta ahora, que dividía por n. Los voy a copiar acá abajo. Teníamos fórmula A, que era el x y menos x raya, todo esto al cuadrado dividido n. La sumatoria, ¿no? Yo hago siempre dividido n por tradición, pero bueno, esto es lo mismo que sacar el n y dividirlo afuera. O ahora apareció otra fórmula que está en la página siguiente. Todo esto, pero multiplicado por n menos 1. ¿Sí? Entonces hay dos formas de estimar. Estos dos son dos posibilidades de estimación de sigma cuadrado. Esto es un estimador, ¿ven? El de la izquierda usa todos datos de la muestra, saca una muestra de n personas de San Martín, me dicen cuánto ganaron el último mes, saco el promedio y calculo. Y divido por n. Y otra opción es hacer exactamente lo mismo con los mismos datos, pero dividir por n menos 1. Son dos, es como si fuera A y B, ¿no? Dos estimadores de este parámetro. Nosotros veníamos usando la primera fórmula. Sin embargo, ¿qué pasa con la primera fórmula? ¿Por qué la descartamos ahora? Porque te da menor que la poblacional, siempre. Exacto. Este estimador, el que tenemos a la izquierda, es un estimador sesgado. Es parecido a lo que nos pasa acá. El estimador, esto sería, bueno, ahora sería al revés, ¿no? Este sería el B y este sería el A. Es como que esta fórmula que tenemos acá abajo, cuando yo lo repito y hagan con muchas muestras, el valor medio me va a dar un valor más chiquito que el verdadero valor de sigma cuadrado. Va a haber un sesgo. Entonces este es un estimador sesgado. En cambio, el de la derecha es un estimador insesgado. Es como el A del dibujito, va a coincidir. Por lo tanto, este lo bochamos y nos quedamos con esta fórmula. ¿Estamos? Bueno, ¿dudas, preguntas? Esto es bien teórico. No es algo que ustedes tengan que hacer. Lo voy a llevar para allá. Pero sí son conceptos teóricos que tienen que manejar, ¿no? Bueno. Bueno, vamos ahora al tema de la clase de hoy, que son los intervalos de confianza. Porque todo esto que estuvimos charlando hasta ahora es estimación puntual. Bueno, ¿alguien me cuenta qué es un intervalo de confianza? O lo buscan en el libro y me dice de qué se trata. Si querés lo leo de acá. ¿Dana? Sí. Ponete más cerca que no escucho mal.
Decía que, si mal no me acuerdo, había leído en el libro que el intervalo de confianza era el que le proporcionaba a nuestros cálculos una especie de como veracidad extra, además de lo de utilizar las fórmulas que evitaban el C. Bueno, pero a ver, en sí el producto, ¿qué va a ser? Por ejemplo, recién yo les dije, quiero estimar los ingresos en el último mes de las personas que viven, de los adultos que viven en el partido de San Martín. Es un intervalo entre dos números o dos valores en el que esperas encontrar, digamos, la media poblacional con cierto grado, cierta probabilidad de que esté ahí. O sea, cierto grado de confianza, cierto porcentaje. Perfecto. Es decir, que podría decir, tipo, con un tanto por ciento de seguridad, el valor más aproximado a esto sería tal, como por así decirlo. ¿Sería tal? Vamos, ¿el intervalo de confianza da un número? ¿O da Da un rango. Da un rango, exacto. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Me interesa conocer el ingreso medio de adultos residentes en San Martín en el último mes, ¿no? Vamos a hacer nosotros somos encuestadores de la encuesta permanente de hogares y queremos saber, bueno, el mes pasado, en promedio, ¿cuánto se cobró en San Martín? Entonces les pregunto, ¿cuál es la población de referencia? Vamos a ir la unidad muestral, la población de referencia, la muestra aleatoria, parámetro, estimador. Bueno. Población de referencia serían todos los residentes, supongo que trabajan dentro de San Martín o en edad de trabajar. El tema es que si pones en edad de trabajar, te baja todo. Sí, pero vos podés declarar que tu ingreso es nulo, ¿no? Si no trabajás, o puede ser dentro de los trabajadores. Pero se mete el desempleado dentro del promedio, te lo tira. Sí. Entonces vamos a definir, me interesa conocer el ingreso medio de adultos en actividad. En actividad quiere decir que han tenido trabajo el último mes, residentes en el partido de San Martín en el último mes. ¿Sí? Entonces, repasamos esto, la población de referencia, y voy a agregar una cosa más. Se decide encuestar a 200 personas elegidas al azar. Bueno, entonces me dicen cuál es la población de referencia. Todos los adultos en actividad residentes en San Martín. Perfecto, todos los adultos en actividad residentes en el partido de San Martín. Bueno, y que hayan vivido el último mes, ¿no? Si se mudaron ahora no me sirve. Perfecto. No sé, deben ser arriba de 100.000 personas, fácil. No sé ahora cuánto es la población de San Martín. Perdón, no sé, me olvidé la parte de lo de todos los ingresos de los adultos o el ingreso de todos los adultos. No, la población, a ver, definamos la unidad muestral. ¿Cuál es la unidad muestral? Cada uno de los adultos en actividad. Perfecto. La unidad muestral, ¿se acuerdan que era cada uno de los adultos? Entonces, la población de referencia es cada uno de los adultos, cada uno de los 200 adultos. No, cada uno de los adultos. Perfecto. Entonces, la unidad muestral es cada una de las unidades que forma la población. Cada uno de los adultos en actividad residentes en San Martín en el último mes. Buenísimo. Eso es lo que se conoce como la población económicamente activa. La población de referencia es esa. La variable de interés El ingreso medio de cada uno de los adultos. Bueno, ahí pregunto, ¿la variable de interés es el ingreso medio? ¿Qué dicen? No, el ingreso.
Vos después calculas la media. Claro, es el ingreso de cada adulto o de adultos. Me interesa acuérdense, la variable de interés es ¿qué le voy a preguntar a cada adulto? El ingreso. Y el ingreso en el último mes. ¿Cuánto cobró usted el mes pasado? ¿Sí? Esto va a estar en pesos. Bueno, y entonces, si yo le pregunto a cada uno de los adultos, estoy haciendo un censo. Eso se hace, pero se hace cada 10 años. Ahora lo que vamos a hacer es una muestra aleatoria integrada por 200 adultos elegidos al azar. ¿Vamos bien? Entonces vamos a tener 200 observaciones. Y con esas 200 observaciones vamos a hacer cuentitas. ¿Les queda a todos claro que al elegir esas 200 personas me puede pasar infinidad de escenarios distintos? Fue un sorteo, entonces si en vez de ir a la casa esta voy a la casa de al lado, ya voy a tener un dato distinto y me va a cambiar mi estimación. Bueno, y ahora quiero que me digan, ¿cuál es el parámetro a estimar? ¿Cuál es el parámetro que yo quiero conocer de esa población? El MU. El MU, perfecto. Entonces a mí me interesa el ingreso medio Poblacional. poblacional, exacto, ingreso medio poblacional, o sea, el ingreso medio de todos los adultos residentes en San Martín en el último mes. Eso es lo que a mí me interesa conocer. Me encantaría saber exactamente, pero se dan cuenta que hay un solo número, ¿no? Es un valor único, pero desconocido. Entonces, el chiste de lo que nosotros vamos a estar haciendo todo este tiempo es, bueno, ¿me das un aproximado ya que no podemos hacer un censo? Buenísimo, vamos a hacer una estimación. Y nuestro estimador, a este le vamos a poner MU, entonces. ¿Y el estimador cuál va a ser? ¿Cómo vamos a estimar? Con la media muestral. Perfecto, entonces nosotros, el estimador va a ser el ingreso medio muestral. Sí, de X adultos tomados. Exacto, de 200 adultos residentes en, y a ese nosotros lo llamamos X raya. ¿Sí? Y X raya hay infinitos, por decir de alguna manera, no son infinitos, pero es un número gigantesco. Infinitos. Ahí lo de estimador no habría que poner que es de los 200. Ah, ahí cambió, perdón. Sí. Hay infinitos valores posibles, ¿no? Dependiendo de la muestra aleatoria. Yo voy a tener uno, pero sepamos que esto puede cambiar. Bueno, este estimador se llama estimador puntual, porque vamos a sacar una muestra, esa muestra de 200, y vamos a tener un X raya. Entonces, imaginemos que sacamos la muestra, tenemos los 100 datos, y el X raya nos da, por ejemplo, 950.423 pesos. ¿Vamos? Esto es un estimador puntual. Buenísimo. ¿Calculado en base a qué? Calculado en base a 200 personas. ¿Sí? Bueno, ¿qué dicen? ¿Le creemos a este estimador? ¿Es bueno, es malo, está lejos, está cerca, se aproxima? Miren esto de acá. ¿Nuestro estimador nos tocó uno cerca del parámetro en esta muestra o tuvimos la mala suerte que nos tocó algo muy lejos? ¿Qué dicen? ¿Sabemos qué tan bien o tan mal estamos? Así por verlo, no, digamos. No hay forma, ¿no? Porque no sabemos cuánto vale el parámetro. Bueno, ese es el problema de la estimación puntual. Es bastante pobre en cuanto a información.
Entonces, el estimador puntual es ese número, un número que estima el parámetro. Y lo que vamos a ver hoy es algo superador, que es una estimación por intervalos de confianza. Donde una estimación por intervalo de confianza, si quieren vayan a la página 127, que ahí arranca, intervalo de confianza para la media, es lo que vamos a ver nosotros. Y fíjense lo que está en itálica, es el tercer párrafo que dice: con un 95% de confianza estimo que el valor de la media poblacional de los rendimientos está entre tanto y tanto. Eso es un intervalo de confianza. Entonces, ¿qué va a pasar con el intervalo de confianza? Ya no es un valor único. El intervalo de confianza es un rango, la palabra lo dice, intervalo, rango de valores. ¿Sí? Cuando informamos intervalo vamos a decir de tanto a tanto. Y ese rango de valores, ¿qué decimos que va a estar dentro de ese rango de valores? La media poblacional. Exacto, es decir, el parámetro, porque vamos a ver distintos intervalos de confianza, pero el intervalo es un intervalo para el parámetro, que afirmamos contiene al verdadero valor del parámetro. Entonces vamos a decir, mu, la media poblacional está entre tanto y tanto, pero atenti. Podemos ser taxativos, podemos decir, yo pongo las manos en el fuego de que la media poblacional está entre tanto y tanto. Y acá viene todo el laburito que estuvimos haciendo hasta ahora de modelos de distribución de probabilidad y demás. ¿Para qué nos sirven? Para agregarle incertidumbre. Porque a menos que hagamos un censo, siempre vamos a tener incertidumbre, porque estamos trabajando con 200 personas, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece lo que decía Dana de que tenemos un margen de error o de equivocación. Y acá lo que hacemos énfasis con cierta confianza, que es una probabilidad, ¿no? Con cierto nivel de confianza. ¿Ven? La frase dice, con 95% de confianza, o sea, hay un 5% de que la pifiemos. La verdad que es bastante bajo, hay 95% de acertarla. Pero esta confianza, la confianza es una probabilidad. Entonces vamos a usar toda la maquinaria estadística para generar este producto, que está genial. Porque nosotros vamos a poder decir entre cuánto y cuánto casi seguro está la media poblacional. Bueno, ¿se entendió? ¿Están ahí? Yo no sé en qué situación. Sí, sí. Los demás, ¿se entiende la lógica entonces de la estimación por intervalo de confianza y cómo es algo que nos va a ser mucho más útil que una estimación puntual? Obviamente, para armar un intervalo de confianza necesitamos la estimación puntual. ¿Sí? Bueno, entonces, hay algo que quiero que veamos. Ahora me dejó de andar, está en rebelión mi computadora, me dejó de andar el mouse. Estamos iguales, a mí me pasó lo mismo. Vale. Quiero que miremos un cachitín, antes de ir a las cuentas, porque hace un montón que estamos hablando y la cuenta en general vamos a ver que es muy pava. Y lo que quiero que vean es, imaginemos que tenemos, acá están los sueldos de las personas, los ingresos en el partido de San Martín, ¿no? Así que acá tenemos nuestra distribución. Esta es la media de los ingresos, algunas personas que están por debajo de esa media, otros que están por encima. La realidad es que en general los sueldos se distribuyen en forma simétrica, pero bueno, no importa para el ejemplo. Y acá tenemos mu. Este es nuestro objetivo, conocer cuánto vale mu. Pero para conocer mu tendríamos que hacer el censo, que no lo vamos a hacer. ¿Qué dijimos? Sacamos una muestra. Entonces, vamos a sacar una muestra, acá no llega a 100.
30 es el máximo. Bueno, vamos a poner una muestra de tamaño 20. Y acá fijamos el nivel de confianza, que lo vamos a poner en 0,95. El nivel de confianza es variable, un valor bastante común, medio por piloto automático, es el 0,95. Bueno, y entonces vamos a sacar muestras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en el ejemplo que estábamos viendo, de esta distribución elegimos 100 personas. Acá es más chiquito, es 20, pero no importa. Entonces vamos a elegir personas al azar de esta distribución, vamos a calcular la media de la muestra, vamos a calcular el desvío estándar de la muestra, vamos a aplicar una formulita y vamos a armar un intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces quiero que vean lo que pasa. Ahí saqué una muestra. Cada uno de estos es una muestra aleatoria distinta que yo estoy sacando. Obviamente quiero hacer énfasis en esto. Nosotros vamos a sacar una sola muestra, ¿no? La gente del INDEC va a ir al partido de San Martín este mes y va a elegir 200 personas al azar, punto. Pero esto de nuevo es para que vean el proceso. El proceso es que yo podría estar sacando muestras de n personas, con esas n personas calcular el x raya, que es la bolita esta que tenemos acá, aplicar una fórmula que ahora la vamos a ver y armar un intervalo de confianza. ¿Ven? ¿Se entiende? Esto es como un rango de valores, el bracito de la izquierda, el bracito de la derecha, ese es el rango de valores que vamos a construir a partir del estimador y dentro de ese rango nosotros afirmamos que se encuentra mu. Entonces, a ver, este es un intervalo de confianza. Vamos a hacerlo de nuevo. Cada uno de estos es un intervalo de confianza distinto. En todos estos intervalos de confianza, ¿acertamos o la pifiamos lo que está midiendo acá? Así que Porque yo no digo que la media de la muestra, la bolita, sea igual al valor del parámetro, ¿no? No es eso lo que estamos diciendo. Sino, ahora vamos a hacer esto. Sino, lo que yo estoy diciendo es que acá tenemos la media poblacional, acá tenemos X, y esto de acá es una realización de X raya. ¿Sí? Este de acá es otro X raya, y esto es nuestro intervalo de confianza, va de acá a acá. Se llama límite inferior y límite superior del intervalo. ¿Ven? Es un rango de valores, y dentro de este rango nosotros afirmamos que se encuentra mu. ¿Qué pasó en estos dos intervalos de confianza? Por ejemplo, miremos este de acá abajo. ¿Qué pasó en este intervalo de confianza? Que va de acá a acá. ¿Se corrió, puede ser? Pero por azar, ¿no? Porque estas son medias que vamos sacando a partir de n individuos de la población. ¿Y se corrió? ¿Qué quiere decir? ¿Qué problema le vemos a este? Como que tal vez podrían haber sido esos individuos con valores como muy extremos. ¿Ves? Exacto, justo por azar, yo hice las cosas bien, hice el sorteo, a todos les di un numerito, enumeré todas las personas y saqué, y por azar justo me tocaron personas con sueldos muy bajos. Y cuando armé el intervalo de confianza, ¿qué vemos que pasa en este intervalo de confianza? Sería, ¿qué defecto tiene que este no intervalo de confianza? no abarca la media poblacional. Bien, miren este otro. Este intervalo de confianza
Yo digo, la media poblacional está entre este número y este número. ¿Es verdad eso? ¿La media poblacional está entre el límite inferior y el límite superior en este intervalo? Sí, está ahí adentro. En este otro intervalo, también. En este intervalo de acá, ¿qué pasa? ¿La media poblacional está dentro de los límites? No, o sea que sea, por ejemplo, el 95% significa que, no sé, por decirlo así, de 100 intervalos, 95 le pegan. O sea, 95 Exacto. están... De cada 100 intervalos que yo podría sacar, espero acertar en 95. Es decir, que espero de cada 100, en 5 tener la mala suerte de que yo arme un intervalo y el parámetro me quede afuera del intervalo. Eso es probabilidades. Eso es que tenemos incertidumbre. Cuando armemos nuestro único intervalo, yo no sé si va a estar entre los verdes o entre los rosas, porque no sé cuánto vale mu, ¿no? Bueno, ¿se entiende eso? Entonces, estamos aprendiendo un procedimiento que en las cuentas es una pavada. Ahora vamos a hacer las cuentas, básicamente sacar un límite inferior y un límite superior, pero sepamos que ese método falla 5 de cada 100 veces, o 1 de cada 20. ¿Y qué quiere decir que falle? Que yo tengo un rango de valores donde voy muy contenta y decir acá adentro está, en algún punto está mu, y que eso no sea cierto. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió eso? Eso es con respecto a qué quiere decir la confianza del intervalo de confianza. Bueno, es esa. Claro, acá como no me anda el mouse, esto tampoco va a andar. Bueno, esto después, si puedo, se los pego. Y volvemos acá. Bueno. ¿Cómo son las cuentas? Ahora vamos a hacer el ejercicio, van a hacer ustedes el 5 o 6. Pero acá yo ya les pegué la formulita 514, que es la fórmula de cómo armamos un intervalo de confianza. ¿Sí? Toda la deducción de dónde sale esta fórmula la tienen en el libro, en la página 128, de cómo se construye. Está en el video también, así que ahora no nos vamos a detener. Pero lo interesante es que usando esta fórmula, nosotros vamos a tener todo esto de acá que nos da el límite inferior y todo esto de acá que nos da el límite superior. Bueno, un comentario. Fíjense en la página 127. La página 127, 128, que las fórmulas son distintas, ¿no? Dice X raya, acá, está acá. La fórmula dice X raya menos Z, y acá tenemos T multiplicado por sigma sobre raíz de n. Bueno, ¿por qué no usamos la fórmula de la página 128 y estamos usando la fórmula que está, la 514? ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula que está abajo de todo? ¿Cómo? Hay que calcularlo con la T. Hay que usar una distribución que se llama T-Student. ¿Por qué no usamos la distribución Z, la normal estándar? La de T-Student es cuando se divide por un estimador del desvío estándar. Sí, sería así. Acá tenemos
el intervalo de confianza, esto es lo que está en la página 128, o sea, yo podría sacar el límite inferior, el límite superior. Estas son las formulitas para sacar el límite inferior y el límite superior. Y entonces yo digo, buenísimo, vamos a aplicar estas fórmulas, y esas fórmulas me dan un numerito por debajo, un numerito por encima, y ahí adentro decimos que estamos. Suena fantástico. ¿Qué pasa cuando vamos a reemplazar? X raya lo tenemos, ¿no? Porque encuestamos a 200 personas y tenemos X raya. Esto es un percentil de la distribución normal estándar, lo sacamos con el probability. El n lo tenemos, es 200. ¿Y sigma? ¿Qué sería sigma? ¿El desvío estándar de dónde? De la población. De la población. ¿Y lo tenemos? No, porque si tuviéramos sigma, quiere decir que hicimos un censo. Y si tengo sigma, tendría mu. ¿Se entiende? Entonces, esta expresión matemática, que es la adecuada para la que se deduce para sacar un intervalo de confianza a partir de X raya, que tiene una distribución normal, se nos cae porque no tenemos el dato de sigma. Así que no podemos usar esa fórmula, la que está en la página 128. ¿Qué vamos a hacer? Ahí están las dos formulitas de acá. Estas dos de acá no las podemos usar. Bueno, esperen que pasó esto. Esto está en el video. Y lo que vamos a hacer es usar esto de acá. ¿Ven? Acá vamos a hacer, bueno, no tengo sigma. Entonces, ¿qué hago? Lo reemplazo por su estimador, por ese. En vez de usar el sigma poblacional, que es un valor único, uso un aproximado, que es el desvío estándar calculado a partir de la muestra. Buenísimo, podemos hacer eso. Pero ¿qué pasa? Ya esto me genera más incertidumbre, porque no tengo el valor posta, tengo un aproximado. Y eso estadísticamente se traduce en que la distribución de probabilidades que vamos a usar no es la normal, sino vamos a usar otra distribución que es la t de student. Está en el probability distribution. La t de student es muy parecida a la normal estándar. Bajo. Ahora tampoco me anda esto. Acá está, la distribución t de student es similar a la normal, solamente que es más aplanada, tiene más dispersión. Así que con eso vamos a calcular nuestros intervalos de confianza y ahí tenemos las ecuaciones. Me voy a llevar esto. Nos vamos acá. Y entonces vamos a hacer un calculito rápido acá. Y es que supongamos que se hizo la encuesta y se sacó que X raya vale 950 y el desvío estándar es de 423.000 pesos. ¿No? Supongamos eso. Entonces, fíjense qué fácil es calcular el intervalo de confianza. Es aplicar esta fórmula. Vamos a hacer con este ejemplo de los ingresos. Vamos a poner límite inferior del intervalo de confianza y dice la formulita X raya. Así que es este número. A ese número le vamos... Ay, perdón, acá dice... No, no es esto. Vamos a usar... No os quiero confundir con... Si no la busco. Sí. Sería este de acá. Me está faltando el del límite superior.
Bueno, entonces acá tenemos el límite inferior es igual a esto. Entonces vamos a hacer la media muestral menos un percentil que sale de la distribución T, ahora lo vamos a ver, multiplicado por S, que es este número de acá. Y todo eso dividido la raíz de 200. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, reemplazamos, desvío raíz de n, no hay ningún problema, el x raya, y que lo que nos falta es sacar este fractil de la distribución T de student. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Ese fractil T, lo voy a poner acá, dice que es un T de 1 menos alfa sobre 2, n menos 1. Bueno, escuchen bien porque esto sería básicamente lo más complicado de cómo obtenemos este valor de T. Entonces, yo quiero averiguar un T que tiene asociado una probabilidad de 1 menos alfa dividido 2 y algo que se conoce como grados de libertad, que es n menos 1. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Yo tengo ¿qué queremos? Averiguar un T de, dice la formulita, 1 menos alfa sobre 2, n menos 1. Bueno, y quiero que entendamos esto que sale acá. El nivel de confianza es algo que lo fijamos nosotros, lo decide el investigador con qué confianza, y el valor usual es 0,95. ¿Sí? Así que vamos a hacer nuestra estimación con una confianza del 95%. Esto se conoce como 1 menos alfa. Estamos 1 menos alfa, entonces es sinónimo del nivel de confianza. Por lo tanto, alfa va a valer 0,05. ¿Estamos de acuerdo? 95 de confianza, alfa. Y alfa es algo que se conoce como riesgo, ¿no? Que es lo que vimos recién. Tenemos un 5% de que nuestro intervalo no contenga a mu. Es lo que llamamos riesgo. Bueno, y ahora tenemos que armar nuestro intervalo. ¿El dividido 2 no afecta? O sea, es 0,05 igual. Ahí vamos. Este es alfa, es 0,05. Entonces, a ver, es como que piensen que yo tengo una distribución donde tenemos acá el nivel de confianza que es 0,95. Todo bien, 1 menos alfa. Toda esta área es el área de confianza donde nosotros decimos que se va a mover mu. Pero tenemos un 5% de que eso no sea cierto. Ahora ese 5% como que queda repartido en partes iguales, ¿no? Porque yo no sé si le estoy pifiando por izquierda o por derecha. Por lo tanto, esta colita de acá es medio alfa y esto de acá es otro medio alfa. ¿Se entiende? La incertidumbre la repartimos por igual porque tenemos tanto riesgo de pifiarle por exceso como por defecto. Entonces, cuando yo arme mi intervalo de confianza, yo necesito obtener o este percentil de acá. Y esos percentiles, vamos a suponer que quiero el de acá de la derecha, ojo, porque es un percentil que no acumula 95, sino 95 más esta colita de acá. Por eso este de acá es lo que se conoce como 1 menos este pedacito acá, 1 menos alfa sobre 2, o sea que sería 1 menos medio alfa. Y eso nos da 0,975. Ok, o sea, eso sería desde ahí para la izquierda, digamos, Sí. el fractil ese. Exactamente, yo necesito este valor. Y ahora lo vamos a buscar, pero van a ver que en la distribución normal, en la distribución T-distributed son simétricos, entonces nos da lo mismo izquierda-derecha. Vamos a ir al probability.
Entonces, de probability. Ahora vamos a ir a la distribución T. ¿Por qué tenemos que usar la distribución T? Porque no tenemos sigma, no tenemos el desvío estándar poblacional. Distribución T es una distribución simétrica, pero que tiene grados de libertad. Grados de libertad es lo que le da la forma, el ancho a la curva. Acá teníamos 200 personas, así que los grados de libertad van a ser n-1, es decir, 199. Acá tenemos entonces esa distribución teórica. Y acá tenemos que sacar un numerito que deja por debajo todo menos un medio alfa. Entonces, pueden poner, fíjense, si dice así, acá yo puedo poner medio alfa. Y entonces me dice que este número, que deja por arriba medio alfa, es 1.9719. También pueden hacer así, y acá ponen 0.975. Obviamente llegamos al mismo número. Y también, no sé si los deja el celular, pueden poner esto, y queremos que el área central sea de 0.95. Todas las variantes llevan al mismo percentil de la distribución T. Todas están bien y es el número que vamos a poner en nuestra fórmula. ¿Se entendió? Vamos de nuevo, podemos poner. Vamos a poner primero la que dice el libro. Perdón. Esto sería una opción para hallar. Esto es el número que necesitamos poner en la fórmula, ¿no? Entonces, una opción para ese percentil es esta. Otra opción es que acá pongan que deja por encima esta colita, media alfa. Esa también está bien. Y la tercera opción es que pongan el entre, que es la que no sé si les deja el celular. Que es esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es buscar. Esto sería como el paso más complicado, buscar el percentil, pero cualquiera de las tres aproximaciones nos da lo mismo, que es el 197,196. Entonces, miren lo que pasa acá. Yo pongo ese número, 197,196. Y ahí tengo el límite inferior. Y si ahora lo único que hago es, en vez de poner menos, acá pongo más, voy a tener el límite superior. ¿Estamos? Bueno, ahora lo que les pido es que hagan estas cuentas. Estas cuentas de almacenero. ¿Cuánto da este límite inferior? ¿Cuánto da este límite superior? Ah, buenísimo. ¿Pero el entre les hace? Eso es lo que no sabía. Ah, sí, me parece que no hace el entre. Bueno, ¿se animan a hacer esto? 950.000 menos todo este choclo y 950.000 más el mismo choclo. Ok, el n-1 entonces no es algo que hay que poner ahí, sino que es lo que tiene que tenés que poner 199. Exacto. Okay. Es como las coordenadas, todo esto que está entre corchetes es las coordenadas en el probability. El límite superior me dio 2,84 por 10 a la 10. Te tiene que dar... A ver, te tiene que dar más de 950.000.
Ojo que tenés que hacer, disculpa, toda esta cuenta y este número sumárselo a 950.000. Bueno, a ver, acá yo veo 20 personas en la reunión. ¿Se ponen a hacer esta cuenta, porfa? Podría ser 1.009.405,54. 1.009.000. 405,54 en el superior. Sí, y el inferior a mí me dio... 54. Sí, está bien, igual lo podemos ver. El inferior me dio 892.935,9, ponele 936. Buenísimo. Está bien. ¿Estamos? Entonces sacamos los dos numeritos. Usando esta magia sacamos estos dos numeritos. Y ahora fíjense que eso es nuestro intervalo de confianza, ese rango de valores. Entonces, ahora podemos afirmar, recién lo único que sabíamos era que la media muestral era de 950.000 pesos. Ahora, ¿qué podemos decir con este rango de valores? Esto sería con un 95% de confianza. Que en este intervalo está la media muestral con un 95%, o sea, hay un 95% de probabilidad de que esté la media poblacional, perdón. Ah, está, la poblacional. Acá en realidad ya no hablamos de probabilidades porque ya se ejecutó el experimento, entonces ya no hay azar, es confianza. Con un 95% de confianza, estimamos que la media poblacional de ingresos de, ¿cómo hemos puesto activos? Personas residentes en San Martín, no es la media de las 200, es la media de todos, ¿no? Residentes de Martín en el último mes se encuentra entre 892 y 1.009.000. ¿Se entendió el salto que dimos? A partir de nuestra muestrita, ahora estamos sacando conclusiones sobre las miles de personas que viven en el partido de San Martín, ¿sí? Asalariados. Remarco, cuestiones fundamentales que hablamos de media poblacional. O sea, estamos diciendo que mu, casi seguro, está entre esos dos valores. ¿Sí? Pero casi seguro, 95% de confianza. Bueno, entonces acá estamos haciendo un salto cualitativo fundamental con respecto a todo lo que veníamos haciendo y es ver cómo a partir de las muestras podemos hacer afirmaciones sobre las poblaciones. Esto es lo que se conoce como inferencia estadística. O sea, si yo tengo ganas de hacerlo con un 100% de confianza, ¿se puede? Sí, ¿y qué tendrías que hacer si tenés 100% de confianza? Los límites te darían, si pones 100% de confianza, entre menos infinito y más infinito. Si querés. Ah, claro. Entonces no te serviría. Exacto. Pero asociado a tu idea, cuanto más confianza le pongas, quiere decir que esa área central va a ser más ancha. ¿Y qué le va a pasar al intervalo también? Ya comentemos la confianza. Va a ser más amplio. Más rango de valores para tomar, puede ser. Exacto, una ventana mayor rango de valores. Entonces, si yo le pongo mucha confianza, me dice, bueno, sí, en promedio ganan entre 1.000 pesos y 2 millones. Bueno, no me sirve de nada un intervalo tan amplio. ¿Sí? Fíjense que es bastante acotado, ¿no? Es un intervalo muy preciso. Decimos que es preciso cuando es un intervalo angosto. Me sirve de mucho porque me da un rango bastante certero de no dónde están los ingresos individuales, sino el ingreso medio, ese único valor desconocido. Bueno, si más o menos se entendió,
Entonces están listos para hacer el ejercicio 5-6, que lo tenían de tarea. Así que se ponen a resolver el ejercicio 5-6. Y acá ya tenemos asignados los grupos. El grupo 3 era el que había desaparecido. Así que pónganse a resolver esto. Grupo 4. Y si nos da el tiempo lo vemos hoy y si no la próxima. Este último punto quiero que lo hagan todos. Después vemos a quién le toca expresarlo. Bueno, fíjense que tienen acá que calcular, tienen los datos crudos, ¿no? Así que hay que calcular la media, que no es difícil, sumar todos los datos y dividir. Pero también hay que calcular la varianza, que es un perno si lo tienen que hacer a mano. Así que ahí pueden o usar la planilla de Excel o usar la calculadora. O usar alguna app en el celu que les dé la varianza. Usar el Infostat. Bueno, son 10:50, se ponen a trabajar y en 20 minutos vemos, van completando acá y en 20 minutos vemos qué hicieron, hoy cuarto. ¿Van a mandar los grupos? Mando, Sí. mando. Sí, estaba viendo si tenían por lo menos 2 miembros todos y todos tienen Gracias. 2 personas. Y yo acá les mando el documento. En los grupos. La unidad muestral, una de las lagunas de los establecimientos de cría ovina del oeste de Chubut, la variable de interés, que sería la concentración de clorofila, medida en miligramos litro, en el agua de las lagunas del oeste de Chubut. Y nosotros pensamos que posibles causas de la varianza pueden ser la proliferación de algas y las deyecciones de las ovejas. Perfecto, entonces podemos pensar que, por ejemplo, algunos establecimientos tengan más ovejas que otros. Más deyecciones de ovejas en algunos que en otros, y eso va a hacer que algunas estén más verdes que otras. Bueno, buenísimo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Bien. Hay que calcular. ¿Quieren contar qué hicieron? Sí, no, básicamente sumamos los valores de la muestra y los dividimos por n, que era 20. Quedó en 340 con 35 la realización de esa muestra. Bárbaro. ¿Y qué le está faltando al 340 con 35? La unidad, sí. Las unidades, que eran acá. Acuérdense todos los estadísticos con sus unidades, ¿sí? Vamos a ponerle, son este numerito 340, no es huérfano, sino que son microgramos de clorofila por litro, ¿sí? Bueno, fíjense que algunas lagunas tienen bastante menos, 294 microgramos, y otras tienen más, qué sé yo, 380, pero lo que tenemos acá es un valor central, un valor medio. Y la otra pregunta es, ¿qué característica estimamos con este número de 340 microgramos?
La media poblacional. Perfecto. La media poblacional, mu, vamos a aclarar acá, mu, ¿no? Que es la media de clorofila de todas las lagunas. Esta media poblacional es un estimador, es un parámetro. Es un Un estimador. estimador. El parámetro es la media poblacional y el estimador es lo que calculamos, claro. Esto es parámetro y el valor obtenido es el estimador, ¿no? Entonces, este número es un estimador puntual. ¿Están de acuerdo? 340 es lo que llamamos estimador puntual, un único valor. Bueno, el punto C le tocaba al grupo 6. ¿Por qué no nos sirve esto para hablar de las lagunas del este de Chubut? Porque los valores que nos dan son del oeste, por lo tanto solamente podemos calcular del oeste. Pusimos que no se podía calcular porque no tenemos valores algunos para poder calcular de las lagunas del este y es probable que sean totalmente distintos los valores que se vayan a tomar, puede por diferencias de la región o también por el tipo de cuidado que se le dé del ovino en ese tipo al este. Se lo cuida más para que tipo no sea una mayor cantidad de inyecciones de excremento en ojos de agua. Bien, básicamente no sabemos si va a ser distinto, ¿no? Puede que sea muy distinto, puede ser que sea parecido, pero no tenemos información. Entonces, esto es importante que no tenemos datos de lagunas del este. Por lo tanto, no podemos hacer inferencias. Siempre nuestra muestra hace inferencias sobre la población de la que fue extraída. Entonces, la muestra se restringió. Está muy bien lo que pusieron, agrego la muestra, se restringió al oeste. ¿No? Es parecido a que si el muestreo de los ingresos que hicimos en San Martín, yo lo use para estimar cuánto ganan los que viven en La Quiaca. No tengo datos de La Quiaca. Bueno, el 4, estimar la varianza, le tocaba al grupo 4. Ahí está, buenísimo. Entonces lo hicieron a mano y sacaron la diferencia, perfecto, elevaron al cuadrado y después, perfecto, miren esto, toda esa sumatoria que hicieron la dividieron por n-1. ¿Se entendió? Para el cálculo de la varianza ya no dividimos por 20, sino por 19. ¿Por qué? Porque eso nos da un estimador insesgado. Así que dio 11,52,88. Está casi perfecto, porque ¿qué le falta a ese numerito? Microgramos por litro al cuadrado. Exacto, las unidades, chicos, no se olviden de eso. 11,52,88 microgramos por litro al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que las unidades están al cuadrado. Bueno, perfecto, esa es la varianza. Y esto es... el grupo 4. Grupo Grupo 4. Sí, Eugenio, ¿lo puedes explicar vos, por favor? Sí. Este número que sacaron acá está calculado en base a la muestra, ¿no? Usaron los datos de las 20 lagunas muestreadas. Pero ese número intenta aproximarse ¿a quién? Igual le estaba diciendo a Eugenio, una compañera. Pero bueno, Ah, ok. está bien. No, pasa que yo estoy muy enfermo, me siento muy mal. Ok, tranqui. Entonces, hagámoslo entre todos. Este numerito que tenemos acá es tratando de estimar qué característica poblacional. La varianza poblacional. Exacto. La varianza poblacional, que la simbolizamos, por si no se acuerdan, como sigma cuadrado. Bueno,
Buenísimo, tenemos todo esto. Ahora vamos al punto E, que había que construir un intervalo de confianza del 95%. Entonces, a ver si les dio 12,34. Bueno, tenemos diferencias en la varianza. ¿Cómo lo sacaron este número acá? No sé quién lo hizo. Sí, profe, por ahí me habré equivocado en poner algún número o algo, porque es como que le hice apurada ahí. Ok. No, igual no sé si el tuyo o cuál de los dos está bien, ¿eh? Porque ¿vos lo hiciste a mano también? No, no lo hice a mano. Ah. Bueno, hay que revisar las cuentas, a ver si el de arriba estaba hecho a mano, capaz hay algún redondeo en la media, hay que ver eso. Y bueno, el desvío, vamos a chusmear el T, que lo más crítico de esto es el cálculo del T. Entonces, nos vamos al probability. ¿Cuántos grados de libertad tenemos acá? 19. 19. Y fíjense que si ponemos confianza 0,95, que es lo que voy a hacer yo, me da este número, 209,302. Perfecto. Y si no quieren esto, pueden poner el menor a este y también lo tenemos. Así que vamos a llevar esto. Así les queda que está bien calculado el valor del fractil de la distribución T-Student. Bueno, entonces, y acá murió la cuenta, el límite inferior. Sí, yo lo calculé con los datos de la hoja del interior y me quedaron 3.24 y 3.56,24, el inferior y el superior. Pero si lo hicieron con el otro número va a variar un poco. 3.24 y 3.64. 3.56,24. Igual de nuevo lo hice con el S cuadrado del punto anterior. Ok. Bueno, entonces esto le vamos a poner que hay que chequear los números. Pero igual, más allá de eso, digamos, estos hay que revisarlos porque no sabemos cuál es el valor correcto de... No sé si lo tenés vos, Ezequiel, el valor de la varianza, así desempatamos. Pero estos dos números no estamos seguros porque no sabemos bien el valor de la varianza. Pero ya tenemos un intervalo, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto y vamos a decir que se estima con una confianza del 95%. ¿Qué es lo que estimamos con todas estas cuentitas que hicimos y con los datos de esas 20 lagunas? Que la media poblacional está dentro de ese intervalo. Perfecto, que la media poblacional del contenido de clorofila de las 20 lagunas o de todas las lagunas? De todos. De todas las lagunas. Del oeste de Chubut, de establecimientos. De establecimientos de cría ovina del este de Chubut se encuentra entre, y ahí vamos a poner el límite inferior, sea el que sea, y el límite superior. ¿Se entiende? Estamos diciendo que la media de todas las lagunas, que son cientos, miles, está entre estos dos numeritos. Bueno, perfecto. El grupo 5 le tocaba hacer lo mismo acá, pero cambió el T, ¿no? Porque ahora la diferencia es que la confianza es del 99%. Bueno, sin hacer ninguna cuenta, ¿qué les parece que va a pasar con el intervalo de confianza? Miren si ahora, en vez de poner... Está bien el 35, ¿eh? Está bien el 14. Ah, ok. Entonces, si en vez de poner 95, ahora ponemos 99, ¿se entiende que esto se va a correr más para la derecha y este más para la izquierda? Fíjense, si ponemos 99, se va a hacer más ancho. Entonces el intervalo va a ser más amplio, mayor amplitud del intervalo. Bueno, ahí lo plasmaron y ven, el valor de T es más grande.
Así que, ya lo hicieron, perfecto. 3,17 y 3,62. Entonces el intervalo tiene mayor amplitud. Es más ancho. Es menos preciso. ¿Sí? La precisión habla de algo preciso, es algo que tiene menor variabilidad, menor recorrido. Bueno, y nos quedan dos preguntitas. ¿Cómo será la precisión de un intervalo del 95 construido con datos provenientes de una muestra de n mayor a 20? No hay que hacer ninguna cuenta, pero si aumentamos el n, ¿qué les parece? ¿Cómo va a ser el intervalo con respecto a este? ¿Más preciso o menos preciso? Más preciso. Más preciso, ¿ven? Acá divide por raíz de n. Entonces, si el n es más grande, esta curva se hace más empinada, la curva de la media, y vamos a tener un intervalo de menor amplitud. Y la última, ¿cómo será la precisión del intervalo de confianza construido con datos provenientes de una muestra que por error incluya lagunas ubicadas en establecimientos sin ovejas? ¿Qué va a pasar si en los 20 tengo algunas lagunas de estas que tienen ovejas y se me meten lagunas en establecimientos sin ovejas? ¿Qué les parece que va a pasar con la media y qué va a pasar con la varianza? Y la media va a bajar, o sea, porque van a tener menos clorofila esas lagunas. ¿Están todos de acuerdo? Si no hay ovejas, en la Patagonia, con el frío que hace, la abundancia de algas es bajísima. Bueno, eso va a bajar la media. ¿Y qué les parece que va a pasar con la varianza o el desvío estándar? Si entre estos numeritos se me cuela alguno, acá están los valores que medí. Si no hay ovejas, en vez de tener 301, voy a tener, no sé, 0, algo, un valor muy bajo. ¿Qué le va a pasar a la varianza? ¿Va a aumentar? La varianza va a aumentar, aumenta la variabilidad. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el intervalo comparado con el otro? ¿Igual de preciso o más ancho? Si tenemos más varianza, miren la fórmula, tenemos más varianza, tenemos más desvío. Entonces va a ser más ancho, ¿ven? Si crece este. Bueno. Listo. Llegamos, así que por hoy ya estamos.